Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hoy en este hermoso día vamos a meditar la palabra de Dios del Evangelio del capítulo de Mateo, del capítulo 17, versículo 22 al 27. Pero antes de leer la palabra de Dios, reciban un fuerte abrazo y saludos de sus hermanos del grupo de oración, los ángeles de Dios. Vuelvo a repetir, Mateo 17, del 22 al 27. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos para el templo y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí. Y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu padecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa el anzuelo al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta santa palabra hay muchas cosas muy importantes que nos habla y nos dice para meditar y pensar, que nosotros como seres humanos escuchamos mucho la palabra de Dios y después nos preguntan y no sabemos o no le creemos a la palabra de Dios muchas veces, porque vemos aquí que nos está hablando y diciendo que un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los malhechores, en manos de los hombres, y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes al escuchar eso. Veamos cómo a ellos les invade la tristeza cuando les dice Jesús que va a morir y que va a ser entregado. Pero vean que así nos pasa a nosotros, somos muy olvidadizos. Cuando aconteció lo que Jesús había dicho, ya no se acordaron de esos momentos que se pusieron tristes y melancólicos. Ya no confiaron en la palabra de Dios, ya no quisieron confiar en la palabra de un muerto, que ya estaba muerto. No, mis hermanos. Si una persona en gracia de Dios nos habla de Dios en la tierra, cuando muere tenemos que creer, porque es palabra de Dios lo que nos está hablando, y nosotros no creemos. Y por eso cuando Jesús resucitó, que se presentó a las mujeres, y Jesús le dijo: vayan a mis hermanos y díganles que allá nos vemos.
vinieron a decirles que Jesús estaba vivo y que iba a venir a verlos, y ellos no creyeron. Inclusive unos se fueron. Los de Maús se fueron. Entonces, esta palabra de Dios tenemos que meditar y pensar que se nos habla de la palabra de Dios y a otro día ya no sabemos nada. La astucia de Satanás que nos quita el conocimiento. Pero dice que al volver a Cafarnaún se acercaron a Pedro los cobradores de impuestos y le preguntaron que si Jesús pagaba impuestos. Y Pedro le dice, sí paga impuestos. Claro que sí. Y se fue a su casa. Pero cuando entró, Jesús lo cuestionó diciéndole, Pedro, ¿quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son su familia? Y Pedro contestó, los que no son su familia son los que pagan impuestos. Entonces dice Jesús, ¿para qué discutir? Ve Pedro allá al mar, avienta tú el anzuelo y el pescado que saques, ábrelo y ahí encontrarás una moneda de plata. De ahí paga por ti y por mí. Aquí nos da un ejemplo muy hermoso y muy lindo. Nos vamos a ir por un concepto que Dios conoce todos nuestros pensamientos, conoce todas nuestras acciones, que Dios sabe todo lo que nosotros pensamos, hacemos o actuamos, que no podemos esconderle nada a Dios. Porque si a Pedro le preguntaron y Jesús, sin estar ahí, se estaba dando cuenta de lo que había pasado, quiere decir que muchos de nosotros que nos conocen en un pueblo y nos vamos a pecar a otro pueblo donde no nos conozcan, somos unos ignorantes. No conocemos nada de la palabra de Dios. Porque Dios, en el lugar que hagas o donde estés, Él se va a dar cuenta y se da cuenta instantáneamente, porque se dio cuenta y por eso se dirigió a cuestionar a Pedro. Entonces, ¿dónde nosotros nos podemos esconder para pecar o para hacer cualquier cosa? En ninguna parte. Pero también, si hacemos cosas buenas, el Señor se va a dar cuenta donde quiera que estés. No necesitamos pregonearle, decirle a los demás, andar contando y chismeando las obras o lo que hiciste es bueno. Si Dios conoce tu mente y tu corazón, ¿para qué platicarle a la gente de alguna cosa buena que hagamos? ¿Para qué? Si Dios se va a dar cuenta completamente de todo. Y otra de las cosas muy importantes es de los impuestos. En realidad, nosotros tenemos que pagar impuestos en la tierra, sí, porque Jesús puso la muestra y llevó a Pedro, lo mandó al mar a sacar un pez y que llevara esa moneda de plata para pagar el impuesto. Entonces vemos que si nosotros confiamos en Dios, ¿qué problema vamos a tener si pagamos impuestos? Nada. Vamos a salir beneficiados. Sí, vamos a sacar dinero de nuestra bolsa, pero vamos a salir beneficiados porque estamos pagando lo que es del César. Los impuestos que son de la tierra, de lo que son para los reyes de la tierra. Pero también tenemos que ver que Jesús ahí no quiso discutir porque también somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por dar a Dios de lo que
nos da la tierra, de lo que nos da la naturaleza, lo que nos da nuestro trabajo, tenemos que ofrecerle un agradecimiento a Dios económico. Y es bien, porque ese medio que nosotros vamos a dar va a ir a dar a manos de gente necesitada, pobre, en la iglesia. La iglesia tiene muchos miles de lugares en el mundo, cientos de lugares, donde se reparte lo que uno da para que le den medicina, medicamentos a los pobres y comida. Inclusive hay muchos hospitales católicos en el mundo que nos apoyan a los que no tenemos dinero y nos ayudan. Por eso mismo tenemos que pagar nuestros impuestos, tanto a Dios como aquí en la tierra. Y muchos nos pasamos de listos y no nos conviene oír que tenemos que pagar los impuestos. Siempre vamos a buscar de no pagar impuestos, y muchas veces yo soy uno de ellos, que no me gusta pagar los impuestos, pero que debo de pagarlos y debo de reconocer que estoy haciendo mal, y es muy difícil reconocer ese punto. Por eso hay que pedirle a Dios la gracia para hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, y que también escuchemos su palabra y la entendemos, que la entendamos para llevarla adelante. Por eso, mis hermanos, Dios nos pide hoy en esta reflexión que reflexionemos y estemos atentos a su palabra, y que creamos en su palabra y que confiemos en Él. Por eso, yo los invito, mis hermanos, de la mano de María, de la mano de Jesús, vayamos al Padre, que seamos orantes y que recemos el Santo Rosario, que vayamos al Santísimo lo más frecuente que sea y no dejemos de ir a misa. Dios nos los bendiga y la paz del Señor reine en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.